evaluación de proyectos con energía solar fotovoltaica. En esta ocasión tenemos un tema a analizar que es el retorno de inversión en sistemas fotovoltaicos. ¿Está bien? Voy a poner a grabar. Recording in progress. Ya, ahí está mi pantalla compartida. Voy a presentarme inicialmente. Yo soy Enrique Guzmán Jiménez. Actualmente estoy como director de la institución Ecobús, Escuela de Energías Renovables y Medio Ambiente, de la cual igual soy parte fundador. Este proyecto ha nacido hace unos 6, casi 7 años aproximadamente, y nació con el objetivo de formar a las personas para que puedan hacer frente a los desafíos de la transición energética. Sin embargo, en los últimos años hemos puesto bastante énfasis en energía solar fotovoltaica. También soy cofundador de la empresa Ecotecnia. Ecotecnia es una empresa que se encarga de elaborar proyectos y ejecutar los mismos, sobre todo proyectos fotovoltaicos y de automatización. Con respecto a mis estudios, miren, yo soy ingeniero petrolero de profesión base. Sin embargo, hace bastante tiempo que ya no ejerzo esa carrera. Desde el 2017 toda mi experiencia se ha declinado o se ha inclinado específicamente a las energías renovables, y fue la razón por la cual me motivó a estudiar electricidad, instalaciones eléctricas, lo cual recomendaría a muchos en caso de que quisieran adentrarse en este rubro, ya que la electricidad, o por lo menos los estudios de electricidad, me ha dado una base sólida para entender lo que representan los sistemas fotovoltaicos. También me he especializado en automatización y control de procesos, y conforme iba avanzando o adquiriendo experiencia en esta área, que es muy bonita, me tocó cumplir funciones en diferentes áreas de la misma. Empecé siendo instalador, después pasé al área comercial, luego a la parte de elaboración de proyectos, y actualmente más estoy trabajando en la parte de gestión, ya exclusivamente como director. Mi tarea es encargarme de generar currículas que puedan ser de valor y también generar una oferta atractiva para que ustedes puedan tomar en cuenta Ecobús en su capacitación. Y para esto también me he especializado en educación superior, y bueno, ya llevo alrededor de 3 años de experiencia en docencia, sobre todo en cursos cortos, pero ahora ya estoy adentrándome a programas de posgrado. Y esto fue gracias a que pude realizar dos estudios que han sido muy relevantes en mi vida. El primero, que es una maestría en administración de empresas, que es una MBA full time, donde me ha dado una base sólida con respecto a gestión y sobre todo al análisis financiero de inversiones, perdón, al análisis de inversiones. Y actualmente estoy culminando mi maestría en energías renovables y eficiencia energética. De hecho, ya estoy en la etapa final, estoy elaborando mi tesis. Y justamente esa tesis tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a hablar. ¿Está bien? Esto para que me conozcan un poquito y para que sepan quién les está dando la clase de hoy. Así que lo que vamos a hablar el día de hoy es retorno de inversión de un proyecto fotovoltaico. Imagino que la mayoría se imagina el retorno de inversión a una línea de tiempo, es decir, piensa en cuánto tiempo va a recuperar eh, dicha inversión. Vamos a hablar sobre eso. Sin embargo, vamos a poner también mucha énfasis en el ROI, que es el retorno sobre la inversión. Son dos análisis que se hacen para determinar si el proyecto vale o no la pena. No son los únicos, de hecho hay muchos más, como el tema de la tasa de interna de retorno, el valor actual neto. También se puede calcular un CAE. Hay muchos análisis financieros que se pueden hacer, sobre todo en este tipo de inversión. ¿Está bien? Antes quiero empezar con una pregunta y aquí voy a pedir que participen. Es bastante sencilla. ¿Cómo persuadir a los inversionistas
para que apuesten por la implementación de sistemas fotovoltaicos. Les pongo en un escenario. Imagínense que trabajan en una empresa. Están a cargo de un área de proyectos o a cargo de licitaciones, en cualquiera de los dos. Tienen reunión con el directorio, es decir, con los jefes o los dueños de esa empresa o esa industria. Ustedes que se están capacitando en energía solar, capacitándose en desarrollo sostenible, imagino que tienen una motivación de implementar justamente este tipo de tecnologías en estas empresas. Así que si ustedes quisieran convencer a sus jefes de implementar este sistema fotovoltaico, ¿cómo lo harían? Aquí le voy a preguntar a, no sé si Germán Laura nos puede responder. Bueno, parece que Germán Laura no responde. A Israel Pinto, Sí, buenas noches. ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Podrías respondernos esta pregunta? ¿Cómo puedes persuadir para que tus jefes o tus mismos colegas pues, se convenzan de invertir en sistemas fotovoltaicos? Bueno, básicamente creo que una de las mayores ventajas para implementar este tipo de sistemas y como yo les convencería es tratando de decirles que se va a tener un ahorro en cuanto a los costos de energía a mediano plazo, ya que claramente vamos a utilizar una fuente gratuita como lo es el sol y que solo es necesario la inversión, además del mantenimiento. Y con esto no solo estamos ganando ahorros en costos de energía, sino que también estamos reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles que pueden ser muy volátiles actualmente y el precio de la energía puede incrementar, algo que en nuestro país está viviendo en la actualidad. Ya, te doy la razón hasta que me mencionas ahorro. Puede ser un pitch bastante interesante abordarlo desde esa perspectiva. Sin embargo, a muchos inversionistas o empresarios el tema de ahorro no les mueve el piso. Ahora, el segundo punto que dices, la dependencia a los combustibles fósiles. Cabe recalcar que sobre todo las aplicaciones conectadas a la red, en los que ustedes van a trabajar, dependen de un sistema interconectado y ese sistema interconectado que en Bolivia está en base a combustibles, bueno, a termoeléctricas y ciclos combinados, dependiente de la quema de combustibles fósiles. Entonces, no es que implementando más sistemas fotovoltaicos vas a cambiar ese escenario. De hecho, si nosotros analizamos esta matriz, actualmente es estable porque tienes mayor generación de energía eléctrica asíncrona que da estabilidad justamente, pero si vas a implementar un gran porcentaje de sistemas fotovoltaicos o eólicos hasta tener generación de energía eléctrica, perdón, sí, generación de energía eléctrica por electrónica de potencia, que es fluctuante y no es estable. Justamente puede pasar algo que ha pasado en España. Es un claro ejemplo de tratar de que una matriz energética esté plagada de electrónica de potencia. ¿Ya? Entonces, creo que se olviden eso de que la dependencia a combustibles fósiles, en este caso fotovoltaicos, no aplica como tal, porque no puedes tener una matriz energética plagada de sistemas fotovoltaicos, ¿está bien? Pero el primer punto te lo obsequio, ya puedes partir por el ahorro. A ver, acá hay algunos que han hablado. Javier dice, demostrando que implica ahorro, bueno, es lo mismo que tú has mencionado. Aquí otro dice explicando los beneficios, pero ¿qué beneficios no los dices? Voy a preguntar a una persona más, a ver si hay acá una dama. Nadia Urizakari, ¿estás presente? Creo que Nadia no se anima a hablar. Priscila Ábalos, Buenas noches. ¿qué tal, Priscila? ¿Qué Eh, respuesta darías a esta cuestionante? O cómo, cambiando directamente el escenario, ¿cómo abordarías?
este escenario para convencer a estas personas? Bueno, es como bien lo dice ahí, ellos son inversionistas y todo inversionista que lo que quiere es obtener ganancias a través de un proyecto fotovoltaico. Al tener un retorno de inversión después de cierto tiempo, todo lo demás, lo que genere, va a ser ganancia, ¿no? Porque, como dijo bien mi compañero, es un ahorro, pero también la tarifa va subiendo cada 2 años y se puede obtener a través de proyectos fotovoltaicos ganancia. Una vez uno recupere la inversión, a partir de ese año ya son ganancias, ¿no? Eso es según lo que yo veo. Ya, perfecto, Priscila. Muchísimas gracias por su participación. En los tres casos, tanto Priscila, Israel y su compañero Javier, se han enfocado en el ahorro. Está bien, como les dije, se les doy la razón esta vez, pero están olvidando algo muy importante. Si bien puedes garantizar ahorros mensuales que el sistema fotovoltaico conectado a la red sí te lo da, pero ¿qué pasa con la inversión inicial? ¿Cómo tú puedes estar seguro que esa inversión se va a cubrir con tus ahorros? Así que a partir de ahí nosotros nos ponemos a pensar y resulta que abordarlo desde la perspectiva de ahorro no siempre va a ser efectiva porque lastimosamente la implementación de estas tecnologías conlleva una inversión alta y estamos hablando de inversiones que superan los 1.500, incluso hasta $2.000 el kilovatio instalado. Quiere decir que para que yo me pueda ahorrar unos 150 a 200 bolivianos cada mes, tengo que invertir entre 1.500 a $2.000. Así que ahí ya no parece un buen negocio, ¿no? Entonces vamos a ir un poco más atrás y también vamos a tratar de entender a estos inversionistas, porque ustedes cuando tengan su empresa o trabajen en una empresa que ofrece proyectos fotovoltaicos, lo que más les interesa a estos inversionistas, a estos empresarios, es que su dinero tenga un rendimiento. ¿A qué me refiero con el rendimiento? Imagínense que tienen $1.000.000, $1.000.000. No sé la procedencia, solo imaginen que tienen en las manos esa cantidad de dinero. ¿Qué harían con ese dinero? Seguramente muchos se lo gastarían, no ganarían nada, solo satisfacción. Hay otro grupo que pensaría en invertir en un negocio, ¿verdad? Bueno, cumpliría el sueño de tener su negocio, ser su propio jefe. Perfecto. La mayoría de los negocios y emprendimientos tienen un alto riesgo, por si acaso, no siempre es seguro. Y hay un tercer grupo de personas que tiene dinero que pone su plata en fondos de inversión o en inversiones donde les dan un rendimiento cada año, cada mes. Imagínense que ese $1.000.000 yo lo pusiera a un DPF, que es un depósito a plazo fijo, donde me prometen un 5, 6, y he visto hasta 7% de tasa de interés anual. Quiere decir que si yo pusiera $1.000.000 en esa cuenta, a fin de año me devuelven, bueno, dependiendo de la tasa, si la tasa es de 6%, $60.000 a fin de año. Estoy seguro que muchos de nosotros aquí presentes en esta sala vivimos tranquilamente con $60.000 al año, ¿verdad? Entonces, esa es la lógica que tienen los inversionistas, meter su dinero donde rinda y sobre todo tenga bajo riesgo. Así que, conociendo esa lógica, nosotros tenemos que llevar este análisis justamente a los proyectos fotovoltaicos. Y es lo que vamos a aprender hoy, que el proyecto genere un rendimiento para el inversionista. Y esto lo vamos a reflejar en el ROI, porque si lo queremos reflejar en la tasa es más complejo, no nos va a dar tiempo para eso, pero lo vamos a reflejar en el ROI, porque el ROI quiere decir que por cada boliviano que yo invierto voy a ganar algo. Y eso es lo que vamos a calcular. ¿Está bien? Entonces, ya sabemos lo que vamos a hacer y el objetivo de la clase gracias a esta cuestionante y a las respuestas que nos han dado. Pero primero quiero que quede claro
algo. Sé que hay muchos presentes que seguramente es su primera experiencia con sistemas fotovoltaicos. Tal vez en este momento no estén entendiendo cuando yo les hablo sobre sistemas conectados a la red. Entonces, partimos de aquí. Existen dos aplicaciones fotovoltaicas, aisladas a la red y conectadas a la red. Las aisladas a la red son aquellas que tienen baterías o que dependen de baterías para que puedan justamente almacenar la energía que generan los paneles solares. Es aplicable a toda magnitud. Puede ser un domicilio pequeño, puede ser una casa, incluso ya tienes sistemas aislados trifásicos. La diferencia con respecto a los conectados a la red es que la inversión para un sistema aislado es mucho mayor. Si hace rato te estaba hablando de entre 1.500 a 2.000 dólares por kilovatio instalado del sistema conectado a la red, el sistema aislado supera incluso los 4.000 dólares en muchos casos. Por tanto, este tipo de aplicaciones aisladas a la red se las ha relegado exclusivamente para zonas sin red eléctrica, es decir, zonas rurales o donde necesitan esa energía, donde el objetivo ya no es ganar plata, sino es cubrir una necesidad básica. Esos son los sistemas aislados. Y nosotros, profesionales en este rubro solar, no hacemos estudios de prefactibilidad económica financiera para sistemas aislados. Hacemos un análisis de ciclo de vida donde lo comparamos con otras tecnologías y simplemente definimos cuál es el que me gasta menos para tal proyecto, para tal actividad. Ese es el análisis para un sistema aislado a la red. Sus variables dependientes varían. Mientras tanto, en los sistemas conectados a la red, el único objetivo del mismo, bueno, me voy a retractar, no es el único, pero el mayor o el objetivo que mayor relevancia tiene es que la inversión rinda en el tiempo. Ese es su objetivo. Acá no estamos hablando de dependencia, no estamos hablando, perdón, dependencia energética, tampoco estamos hablando de eficiencia energética, porque esos son otros conceptos aplicables para otros casos. Simplemente estamos definiendo que la variable dependiente para un sistema conectado a la red normalmente va a recaer en un rendimiento financiero o económico. Hace rato decía que me retracto que no es el único porque el otro segundo, la segunda variable dependiente es, o normalmente se le enfoca a la emisión perdón, a la huella de carbono, siempre y cuando tengas una matriz energética con alta huella de carbono, que es el caso boliviano. Sabemos que el 60% de nuestra matriz energética es por ciclos combinados y termoeléctricas. Entonces, cuando implementas este sistema fotovoltaico, automáticamente tu huella de carbono de tu empresa, de tu casa, de tu industria baja. ¿Está bien? Pero la mayoría de las decisiones va a recaer en ello, en que este sistema le rinda dinero a los inversionistas o a los dueños, tal cual. ¿Está bien? Así que ya sabemos, sistemas aislados para zonas rurales sin red eléctrica y sistemas conectados a la red para zonas urbanas, periurbanas, donde el inversionista o el dueño de la empresa o el dueño del predio está buscando que su dinero rinda. No está buscando directamente un ahorro, está esperando que su dinero le rinda. Y ahí lo va a aceptar. ¿Está bien? Acá hay una pregunta, José Cho, que dice sobre los sistemas híbridos es permitidos en Bolivia. Gracias por la pregunta. Con respecto a la reglamentación que tenemos en nuestro país, para los sistemas aislados es libre, no hay una reglamentación oficial, sí hay una norma, la NB 1056, que son recomendaciones hasta 5 kilovatios de 48 voltios. Para los sistemas conectados a la red, que se usan sobre todo para generación distribuida, tenemos el Decreto Supremo 4477 que se ha publicado en el 2021, ya ha tenido una actualización y la cual está en vigencia ahora el Decreto Supremo 5167, el que ya autoriza el NIC metering en este tipo de tecnologías, es decir, que si tú tienes excedentes puedes inyectar a la red y esto es retribuido en otro horario por el distribuidor. Así que los sistemas conectados a la red sí son permitidos. ¿Está bien?
Así que pasamos, ya tenemos incluso el marco referencial o normativo en el cual trabajamos ambas aplicaciones. Y a partir de ahora nos vamos a enfocar exclusivamente en el sistema conectado a la red. Esto es una diapositiva que muestro en la mayoría de mis presentaciones, donde quisiera que ustedes en el chat me hagan una lista o me escriban si conocen alguna empresa que tiene paneles solares. Y no me refiero a una empresa que vende, sino a una empresa u organización, institución que tiene paneles solares en su techo o en su patio. A ver, voy a esperar en el chat. Acá Noemar dice crecer, sí, es una entidad financiera. José Choque, Ende Transmisión, ¿no? No sé qué otro predio de Ende tiene. Gianfranco Canales, la UPB, sí, tiene el campus los tres campus, ¿no? De La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y creo que el de La Paz lo han ampliado. A ver, tenemos acá tres ejemplos. ¿Conocen otros más? Aquí Priscila nos da una lista más grande. Itacamba, Biopetrol, Banco FIE, Megalabs, Frigorífico BFC, Volpegas, Farmacor, bueno, acá Eric, ¿no? Farmacor, HP Medical. Ya hemos reconocido a varios. Les agradezco nuevamente su participación. Sin embargo, yo les aseguro, miren, en este momento no tengo las pruebas, no he hecho un conteo oficial, pero tampoco tengo dudas que la mayoría de las empresas que ustedes me han mencionado han implementado sistemas fotovoltaicos por responsabilidad social empresarial. La mayoría. Mientras tanto, hay otro grupo de empresas que todavía no tienen paneles y seguramente cumple con todos los criterios y las condiciones para que puedan tenerlo. Sin embargo, su respuesta recae en que estas son carísimos, de alta inversión, que esa plata lo puede invertir en otros fines y recuperarlo en menos tiempo y con un mayor rendimiento. Por tanto, actualmente la mayoría de las empresas proyectistas instaladoras se están enfocando justamente en estas entidades que tienen RSE, que desde el 2021 se han registrado ya cerca de 200 generadores distribuidos en nuestro país. ¿Qué quiere decir? Que después de 3 años desde que se ha lanzado el primer decreto supremo, la mayoría de estas entidades con RSE ha estado implementando sistemas fotovoltaicos, por tanto, es un número limitado que en algún momento se puede acabar. Así que nos va a tocar justamente convencer a las entidades que no tienen RSE, que no les importa el medio ambiente, que su único fin es lucrar. Así que tenemos un público ahora que está adquiriendo estas tecnologías, pero no, todos los que se dedican a este rubro se están peleando por ellos. Y algún rato se van a acabar, o ya van a ser muy pocos. Tenemos que empezar a convencer a aquellas personas que actualmente, o empresas o inversionistas que son escépticos. Y la única forma en la cual nosotros vamos a convencer a este grupo de personas o empresas es desde el bolsillo. Y por eso les planteaba la primera cuestionante. ¿Cómo los convencen? Claro, muchos me dijeron el ahorro, alguno me ha debido decir, o me puede decir que es desde la reducción de la huella de carbono, marketing verde, imagen, perfecto. Pero ya saben, la mayoría está en este lado izquierdo, que poco o nada les interesa lo que mencionábamos anteriormente. Por tanto, el objetivo de este programa de capacitación es formarlos para que puedan elaborar proyectos realizando análisis financiero, obviamente con una herramienta de flujo de caja, que es lo que vamos a hacer hoy día, pero uno básico, súper básico. De hecho, creo que va a ser necesario llegar a estado de resultados, ¿no? Lo cual debería ser lo ideal. Voy a ver si nos da el tiempo, vamos a hacer con ello más. ¿Está bien? Entonces,
La variable que hoy vamos a abordar es el ROI, que es el retorno, el rendimiento sobre la inversión, y también vamos a calcular en cuánto tiempo retornamos la inversión. ¿Está bien? Hay una fórmula que es bastante sencilla para calcular esta variable, que es beneficio neto sobre la inversión total por 100. Si usamos flujo de caja, en vez del beneficio neto ponemos allí el VAN, que es el valor actual neto. ¿Está bien? ¿Qué nos quiere decir? Que si yo tengo un ROI menor a cero, quiere decir que estoy perdiendo plata. Por ejemplo, si mi ROI es de 0,5, quiere decir que estoy perdiendo 0,5 bolivianos por cada boliviano invertido. Eso quiere decir. Si tengo un ROI positivo de 0,5, significa que estoy ganando 0,5 bolivianos por cada boliviano invertido. Si tengo un ROI de 1, quiere decir que estoy ganando un boliviano por cada boliviano invertido y así sucesivamente. Esa es la interpretación del ROI. Y es clave en proyectos fotovoltaicos porque me mide la viabilidad económica financiera. Entonces, muy aparte del rendimiento, que es importante, el rendimiento o la tasa de rendimiento, demostrar una viabilidad cuantificada, numérica, va a ser clave también para que puedas convencer a tus inversionistas. Importancia en proyectos fotovoltaicos. Permite comparar con otras inversiones energéticas. Ayuda a justificar decisiones de inversión ante financiadores. Pero primero, permite comparar con otras inversiones energéticas. Si hay la posibilidad de implementar un sistema fotovoltaico y un sistema eólico, yo puedo calcular un ROI y puedo determinar cuál realmente me está generando beneficios por cada boliviano invertido. Muy sencillo de analizar. Me resume el trabajo de hacer muchos cálculos. O también con otro tipo de proyectos. Si bien no es energético, también lo puedo comparar con otras, como dije, otro tipo de proyectos u otras inversiones. Tal vez estaban pensando en comprar una nueva máquina para hacer un proceso más eficiente, el cual les ahorra igual una cantidad de dinero cada mes. Bueno, lo voy a comparar con el sistema fotovoltaico, cuál tiene mayor ROI. Y el que tenga mayor ROI prácticamente es el que gana. ¿Está bien? Luego tenemos el que ayuda a justificar decisiones de inversión ante financiadores, que está muy ligado al anterior. Si yo demuestro con cuál estoy ganando más dinero según la cantidad de dinero invertido, entonces normalmente ese va a ser el punto clave para que este proyecto sea seleccionado. Evalúa el tiempo necesario para recuperar la inversión. Como dije, vamos a calcular el ROI, también vamos a calcular el tiempo de retorno de inversión, que muchos lo conocen como el payback. Esto es importante sobre todo en escenarios macroeconómicos complejos como el de Bolivia, donde hay una constante inflación y devaluación de la moneda, donde la mayoría de los inversionistas quiere que su dinero retorne en el menor tiempo posible. Cuando son condiciones macroeconómicas estables, un inversionista puede darse hasta 10 años para determinar si un proyecto vale la pena, pero Bolivia no es el caso. Por último, identifica oportunidades de optimización de costos y beneficios. Cuando haces un flujo de caja o determinas tus OPEX, tus CAPEX, y ahí vas a determinar o vas a poder determinar dónde bajar cada uno de esos costos. Y esto te va a ayudar para que tengas un flujo de caja elaborado de la manera correcta y así puedas tener un ROI adecuado según el proyecto que estás ofreciendo, que estás queriendo implementar. Acá tenemos algunos beneficios adicionales para la implementación de sistemas fotovoltaicos. Si bien el objetivo, como les dije, la variable dependiente clave es el rendimiento de la inversión, pero nunca hay que dejar de atrás, nunca hay que dejar de lado estos dos beneficios, que de alguna manera son complementarios al anterior. El impacto ambiental, que son las reducciones de CO2 equivalente o de gases de efecto invernadero,
Esto es clave sobre todo para las empresas que tienen RSE, porque al reducir sus emisiones, incluso pueden apostar a créditos, perdón, a bonos verdes o bonos temáticos con bajas tasas de interés. Imagínense que tal empresa o tal organización o institución actualmente se ha financiado a una tasa de capital de inversión del, no sé, del 9%, y eso considerando que es una gran institución, o sea, con una gran cantidad de activos. Si yo podría apostar a un bono verde con ciertos criterios que deben ellos verificar que tengo, y uno de esos es las emisiones, podría apostar a un bono o a financiamiento con una tasa de interés incluso del 3%, 4%. Así que podría refinanciar, perdón, podría hacer ese fondo o esa entidad que me está, perdón, financiando en esta oportunidad compre la deuda, entonces voy a pagar menos de intereses. Y como son empresas grandes, ya les dije, sobre todo los grandes son los que apuestan a esto, sus pagos de intereses mensuales, anuales, son millones de dólares o miles y miles de dólares. Entonces, que te reduzcas un porcentaje de pago de intereses, tienes ahí un efecto colateral. Si bien estás generando un beneficio económico cada mes por el ahorro de tu factura de luz, pero estás ocasionando que si logras apostar a un financiamiento verde, entonces vas a pagar menos de intereses y eso conllevas a un mayor ahorro, ¿no? Por eso es clave la reducción de emisiones de carbono. Con respecto al incremento del valor de la propiedad, que he notado que muchos no hacen este análisis, que de hecho actualmente es mi tema de tesis, porque estoy analizando el impacto en la estructura de capital de una empresa con la implementación de sistemas fotovoltaicos, y hago un análisis de diferentes variables que salen justamente de los estados financieros como el ROE, el ROA, el earning per share, la razón corriente, la razón de impagos. Hay varias variables que se sacan justamente de ahí, y estos están relacionados a la utilidad. Si una empresa genera mayor utilidad gracias al ahorro o al evitar pagar una cantidad de dinero por factura de luz, entonces lo que está ocasionando es una mayor utilidad en la gestión que se refleja en los estados de resultados. Entonces, con ello, estás haciendo crecer tu patrimonio, porque de las formas de hacer crecer el patrimonio de una empresa es con la utilidad, porque la otra es por el apalancamiento y la inyección de capital, pero una de las más importantes es que es por la utilidad. Por eso las empresas se preocupan de que cada año su utilidad crezca, para que su patrimonio también crezca. Y esto es lo que ocasiona un sistema fotovoltaico conectado a la red. Genera ahorros, aumenta la utilidad de la empresa y crece el patrimonio. ¿Está bien? Aquí tengo la mano levantada de... pero no puedo ver. Oscar, ¿tienes alguna pregunta? Sí, perdón que te corte, muy buenas noches. Quería hacerte una consulta. Tú hablabas hace rato del tema de los créditos verdes y la pregunta va a lo siguiente. ¿Qué instituciones o qué entidades bancarias o financieras trabajan con estos créditos en Bolivia? Estamos hablando ahora justamente del tema de rendimiento de capital y bueno, no sé si tal vez ahí podrías argumentar algo más sobre ese tema que mencionaste. Muchas gracias. En Bolivia actualmente el BDP, el Banco de Desarrollo Productivo, tiene su bono verde. También, si no me equivoco, el Banco Sol, aunque el Banco Sol creo que es bonos temáticos, tiene bonos sociales, bonos verdes, temáticos, sí. Eh, Ahora internacionalmente no se me ha ido el dato, pero hay varios. Pero esos fondos sobre todo son concursables. ¿A qué me refiero con concursables? Que tienes que cumplir ciertas características para poder tenerlos, ¿no? No puedes ir nomás a esa entidad financiera y pedir que te den el financiamiento así por así como vas a un banco poniendo de garantía tus activos, ¿no? Tienes que cumplir ciertas características y una de esas es la reducción de emisiones. ¿Eso responde a tu pregunta, estimado Oscar? Sí, sí, muchas gracias. De nada. Esto de las finanzas sostenibles es un tema aparte porque hay varios conceptos, ¿no?
están los bonos verdes, está el eh, finanzas sostenibles, finanzas climáticas, los bonos sociales, fondos verdes, o sea, hay varios conceptos que tal vez lo vamos a ver en otra oportunidad, que justamente en el curso hay una clase, ¿no? Hay una experta que trabaja en el banco que da esa clase, entonces lo van a poder ver, ¿está bien? Pasando ya a la parte teórica, porque solo es todo lo que les he mencionado es lo más relevante que deben saber para poder hacer este tipo de análisis. No es un curso de dimensionamiento de sistemas conectados a la red, pese a que les vamos a regalar una grabación de dimensionamiento para que hagan su análisis técnico, pero el objetivo del curso no es ese. No es que aprendan a dimensionar, ¿está bien? Tampoco van a aprender a instalar, cabe recalcar. El objetivo es que aprendan a analizar perdón, evaluar un proyecto fotovoltaico para demostrar que este es rentable y vale la pena. O en su defecto no, y pensemos en otra inversión. ¿Está bien? Entonces, los conceptos claves recaen justamente en ello, en conocer cuáles son las variables más importantes para determinar si el proyecto es rentable. Y eso es un estudio de prefactibilidad. Es prefactibilidad porque son suposiciones en un tiempo, porque el flujo de caja se hace a una línea de tiempo que puede ser 5, 10, 20, 25 años. Y todas son meras suposiciones porque al final de cuentas nadie sabe con precisión qué va a pasar en el futuro. Por eso son estudios de prefactibilidad. Ya habrá avanzado la teoría básica del retorno sobre la inversión y de lo que vamos a calcular, que es el payback. Estoy dejando acá un ejemplo, el cual vamos a resolver ahora, porque nosotros tenemos una metodología de aprendizaje que es la metodología de estudio de casos. La metodología de estudio de casos implica que en este caso el estudiante pueda hacer una lectura previa del caso y también de la ficha técnica, pero como son cursos virtuales es un poco complicado obligarlos para que puedan hacer una lectura de la ficha técnica, que es prácticamente la bibliografía. Entonces hacemos un avance teórico, bibliográfico la primera hora y la segunda hora pasamos a un ejemplo a resolver. Pero lo interesante de la metodología de casos es que los que deben resolver son los estudiantes, es decir, que el docente es simplemente una guía. Como todavía no es el curso, creo que no va a ser muy cómodo que yo les haga responder porque creo que necesitarían un poquito más de conceptos para que puedan tener un criterio más formado al respecto, que seguramente sé que algunos de acá lo tienen, debe de haber gente con mucha experiencia, pero en esta oportunidad lo vamos a resolver juntos, ustedes y mi persona. El ejemplo es el siguiente, es uno bien chiquito, no estoy dejando mucho contexto porque los casos, por lo menos los que nosotros tenemos guardados en nuestras bibliotecas, suelen tener una página, dos, tres, incluso hasta 6 o 7 páginas. Son como fábulas. Pero en este momento estoy dejando uno bastante chiquito para que se pueda entender. Acá nos dice lo siguiente, una empresa industrial consume en promedio 2.000 kilovatios hora día de energía eléctrica. Se evalúa la instalación de un sistema fotovoltaico de 200 kilowatts, considerando lo siguiente, horas sol pico, 5 horas. Las horas sol pico, por si acaso, es el equivalente de la cantidad de horas aprovechables al 100% en un día, porque el sol sale a las 8 de la mañana y se oculta a las 6, perdón, a las 7 de la mañana y se oculta a las 6, 6:30 de la tarde. Por tanto, hay luz solar, hay radiancia, toda esa cantidad de horas que en Bolivia es casi un promedio de 12. Pero lastimosamente no es aprovechable o no se puede aprovechar como quisiéramos, porque la irradiancia es baja en determinados horarios. Por tanto, las horas al pico simplemente es un equivalente de la cantidad de horas aprovechables al 100% en un día, nada más. Y nos sirve para hacer cálculos. Nos indica que el sistema tiene una eficiencia del 82%. Costo de la energía eléctrica, 1 boliviano el kilovatio hora. Acá seguramente alguien que es eléctrico debe estar saltando, ¿no? Porque es un caso hipotético. La tarifa, sobre todo de los industriales, cuando hacen su respectiva registro, su solicitud, es incluso por debajo de los 0.5 bolivianos el kilovatio hora. Seguramente alguien ha saltado al escuchar este dato, porque 1 boliviano el kilovatio hora es para categorías sobre todo sí, residenciales, domiciliares.
Simplemente es un ejemplo, no se preocupen. Lo que vamos a aprender ahora es la metodología. Ya vamos a tener tiempo para discutir casos reales. Costo de instalación del sistema, $220,000. Mantenimiento anual, 1% del costo de la instalación. Norma vigente es un NIC metering 1.1, compensación total de excedente. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a inyectar a la red un kilovatio, es decir, que le estoy otorgando a la red o al distribuidor una cantidad de energía que en algún momento me lo debe devolver, porque él en ese preciso instante lo va a usar y lo va a inyectar al sistema interconectado nacional. Y cuando me lo reponga, va a ser al mismo precio a un boliviano el kilovatio hora. No me va a descontar absolutamente nada. Y la vida útil del sistema es de 25 años. Empezamos a hacer el trabajo. Hasta este momento hay alguna duda porque voy a abrir una plantilla de Excel y ahí lo vamos a resolver de cero. Aquí Priscila tiene una duda. Buenas noches. Quería consultarle acerca del costo del mantenimiento. ¿Ese 1% es según norma o es lo que No, 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 no. se considera un No, no. proyecto o solo es una suposición, ¿no? Es una suposición. Miren, en Bolivia Ok. no hay una regla. De hecho, nadie ha normalizado esto porque en muchos países te cobran el mantenimiento por kilovatio instalado. En Bolivia, como estamos recién inmiscuyendo o entrando a o implementando estas tecnologías, lo que cobran es por jornal, de una mano, es mano de obra especializada con uso de herramientas o equipos específicos para este tipo de trabajos. Por tanto, lo que ven acá no es una regla, no lo usen como referencia para sus tesis o para algún trabajo. ¿Está bien? Solo es por el ejemplo. Sí, ¿Alguna duda más, Priscila? no, Pero ¿está claro o te he confundido más? no, está claro. Ya. Lo primero que vamos a analizar en este ejemplo es lo siguiente. Me indica que el costo de instalación del sistema, es decir, la implementación de todos los equipos, tanto paneles solares, inversores, los conductores, protecciones, los tableros, los medidores bidireccionales, la mano de obra, la estructura, el registro al distribuidor, nos va a salir $220,000. Eso es lo primero que vamos a analizar. ¿Por qué? Porque tenemos acá una sugerencia de instalación de 200 kilovatios. Con estos dos datos, nosotros podemos calcular el costo unitario. $220,000 dividido entre 200. Resulta que el kilovatio instalado de este sistema es de $1,100. El promedio a nivel mundial está por debajo de los $800 el kilovatio instalado para plantas de gran generación. Quiere decir que este proyecto está un poco más carito que el promedio mundial. Estamos hablando de 200 kilovatios. Este escenario está siendo muy común en Bolivia por el contexto macroeconómico, ya que la mayoría, no la mayoría, todos estos equipos son importados y como se compran en dólares, bueno, a Bolivia llegan a un precio mayor al cual era hace unos 2 años. Hace 2 años, el costo de instalación por kilovatio instalado para ya microgeneración incluso estaba cerca a los $900. 850, $900. Era un precio muy competitivo, pero ahora estamos con precios bastante altos. De hecho, $1,100 sigue siendo alto para esta magnitud de proyecto. Entonces, de acá tenemos el costo unitario ¿y por qué menciono esto? Porque aquí ustedes pueden ver qué tan competitivos son si en caso ustedes tienen una empresa de instalación, porque pueden calcular su costo unitario y con esto se comparan con la competencia. O también les puede servir para comparar cotizaciones directamente, cuánto nos cobra el kilovatio instalado esta empresa. Y así lo miden. Espero que se hayan anotado
todos los datos de acá, sáquenle una capturita porque al momento de hacer el ejercicio lo vamos a necesitar. Sin embargo, yo le voy a sacar una capturita para llevarlo al Excel. He abierto una plantilla, espero que se pueda ver porque a partir de ahora vamos a trabajar en esta. Es clave que ustedes tengan un manejo básico de la plantilla de Excel para poder llevar este curso. Se puede hacer en calculadora, pero la plantilla de Excel nos ahorra bastante trabajo. Entonces voy a anotar acá la demanda energética, que es de 2000 kilovatios hora día. Tenemos la potencia instalada de 200 kilovatios. Tenemos acá las horas sol pico, que son 5. Tenemos la eficiencia, que lo voy a llamar E, de 82%. Tenemos la tarifa, que es de 1 boliviano, el kilovatio hora. Calcular la tarifa es bien sencillo, ustedes lo pueden hacer en su casa, en su empresa. Simplemente toman el dato del importe a pagar por energía que estén bolivianos, que ustedes mensualmente pagan, y lo dividen entre la demanda energética, que igual sale en la factura de luz. Ahí está en unidad de kilovatio. De esa manera se calcula la tarifa. Y esto va a determinar, porque después se vuelve la variable más importante, esto va a determinar nuestro ROI, nuestro retorno de inversión, nuestro BAN, nuestro TIR. Esta va a ser la variable más importante. Luego tenemos le voy a poner inversión directamente, inversión inicial, que es de inversión cero, 220.000 USDs, que esto lo podemos llevar a bolivianos, ¿no? Porque vamos a hacer nuestro análisis en bolivianos, al tipo de cambio oficial. No lo vamos a hacer al cambio paralelo. Luego, aquí tenemos el costo de mantenimiento, que es el 0,01% de la inversión inicial, el 1% de la inversión inicial. Es decir, que nos sale 15.400 bolivianos cada año el costo de mantenimiento. El NIC es 1 y la vida útil a 25 años. Eso ya no lo voy a anotar. Vamos a considerar que esta inversión va a ser 100% por capital propio. 100%. Para determinar si lo hacemos por capital propio o por financiamiento, va a depender mucho de la estructura de capital que tiene una empresa. Acá les voy a dibujar cómo se hace ese análisis de manera rápida para que entiendan. Esta es una estructura de capital primero de la inversión. Esto es de la inversión. Inversión. Y acá tenemos financiamiento externo. Y acá tenemos financiamiento propio. Aquí yo les pregunto lo siguiente. Si ustedes hacen una inversión, ¿prefieren invertir de su plata o prefieren prestarse? Es la pregunta a ustedes, por si acaso, si hay algún voluntario. ¿Qué prefieren? ¿Prestarse plata o usar su propio dinero para una inversión? Acá Carlos me dice inversión propia. Ah, mira, Eric ya nos había una respuesta.
retorno de inversión en 5.15 años. Vamos a ver si nos sale así, estimado Eric. Acá Javier nos dice, depende de la tasa de interés. Muy buena respuesta. Excelente respuesta. Acá Carlos nos vuelve a decir, porque la inversión prestada es pagar interés al banco. Préstamo del banco, dice Pomo. Carlos, te indico lo siguiente. No sé si alguna vez viste estos carritos que ponen en las terminales o en algunos parques. Le pones una moneda y este se mueve o hace cualquier malabar. Has debido ver o seguramente alguien lo reconoce. O una consola de juego que está en algún lugar, donde pones una moneda o una ficha y puedes jugar. Imagínate que tú te quieres dedicar a eso y esa consola o ese carrito te cuesta, no sé, $1.000, perdón, el precio es de $1.000 para poder adquirirlo. En tu caso, como tú estás solventando y que prefieres invertir de tu propia plata, lo compras con los $1.000. Perfecto, y a partir de ahí empiezas a ganar la cantidad de dinero que ponen los que serían los clientes, ¿no? Pero te les reflejo otro escenario. En vez de usar tus $1.000, te prestas los $1.000. Por el momento no nos metemos con la tasa, pero me presto los $1.000 de alguien, de un ente externo. Pero como mensual o como diariamente la gente pone monedas en esa consola o en ese jueguito, resulta que lo que tú estás generando ahí es que el mismo activo se está pagando solo y los $1.000 siguen en tu bolsillo y los puedes invertir en otra cosa. Eso le llaman muchos un pasivo, no me acuerdo, algo como, que yo no estoy de acuerdo con ese término, pero le dicen una inversión en pasivo, ¿no? Pero porque pasivo es otra cosa, ¿ya? Pero esa es la lógica de por qué no es conveniente invertir siempre nuestro propio dinero. A eso se le llama el costo de oportunidad. Porque tú has perdido esos $1.000 comprando la máquina cuando podías haberlo invertido en otro fondo o en otra cosa más segura. Entonces, esa lógica se usa en todas las inversiones. Por eso las empresas se apalancan. Yo no conozco empresa legalmente establecida, obviamente, que registra sus activos, que no esté apalancada. Todas se apalancan porque les gusta trabajar con la plata de otro, de un segundo. Y acá es donde viene la teoría de las tasas, y es lo que uno de sus compañeros mencionaba. La tasa de deuda, que es el KD, y la tasa del propio inversionista. Y por regla, bajo la lógica que te mencionaba, el costo de oportunidad, el KE siempre debe ser mayor al KD. Siempre. O por regla. Porque el costo de oportunidad de mi propia plata es mayor. Espérenme un minuto, voy a poner a cargar mi computadora. Ya, también, gracias por esperar. Así que yo siempre voy a tratar de prestarme para hacer una inversión. Pero ojo, esto tiene un límite y ahora les voy a explicar por qué. Para que pueda determinar cuánto de mi plata o cuánto me tengo que financiar para este proyecto, tengo que revisar mi estructura de capital. Así que cuando yo reviso mi estructura de capital, es de esta manera. Acá tengo mis activos, acá tengo mis pasivos, y acá tengo mi patrimonio. Toda empresa legalmente establecida tiene estados financieros y uno de esos estados financieros es el balance general.
El balance general me indica lo siguiente, que el pasivo más patrimonio es igual a activos y el patrimonio crece según la utilidad que sacamos en cada gestión. Si yo tengo esta estructura donde mi patrimonio es mayor a mis pasivos, quiere decir que es una empresa saludable, ¿ya? Hasta cierto punto. Quiere decir que yo podría financiarme al 100% con financiamiento externo, ya si tengo una estructura de capital así saludable. Pero caso contrario, donde mis pasivos son mayores a mi patrimonio, porque existe un ratio de deuda límite, es decir, que una empresa no puede endeudarse más de lo que puede y eso es lo que miden las entidades financieras. En ese caso, voy a tener que usar mi propia plata para el proyecto, ya, en esos casos. Pero no siempre se va a dar esos casos extremos, por eso en muchas ocasiones hay un porcentaje de inversión propia, hay un porcentaje por inversión externa o capital externo. ¿Está bien? Eso define justamente esto, si voy a usar mi propia plata o me voy a financiar. Espero que se haya entendido y les haya aclarado por qué estoy poniendo 100% capital propio, que sé que es hipotético. Entonces, pero ya tienen una idea de por qué lo haría. Significa que esta empresa seguramente tiene un alto ratio de endeudamiento y tiene que usar nomás su propio dinero porque sería peligroso que se pueda endeudar más, ya que estaría entrando en impago o posiblemente llegar a por altos intereses, podría incluso entrar en un riesgo de quiebre, ¿no? Entonces voy a borrar esto. Creo que ha quedado bastante claro. 100% por capital propio, ahí lo dejamos. Vamos a hacer nuestro análisis a 25 años, porque así nos lo dice el proyecto. Por si acaso, los paneles solares fotovoltaicos tienen una vida útil incluso superior a los 20, 25, 30 años. Entonces, acá nos piden hacer un análisis a los 25 años. Vamos a hacer un flujo de caja sin estado de resultados, ¿está bien? ¿Qué quiere decir sin estado de resultados? Vamos a hacer de cuenta que esta empresa todavía no está considerando la contabilidad en este proyecto, porque si yo voy a manejar estado de resultados, estoy considerando la contabilidad. Entonces ahí voy a sacar escudos fiscales por el pago de los impuestos, por la depreciación y demás. No es momento de abordar esos temas, ¿está bien? Por tanto, solo voy a poner ingresos, costos de mantenimiento. Ah, sí, Paola, ¿tienes una consulta? Bueno, cuando te animes, Paola, me preguntas nomás. Ya tenemos el costo de mantenimiento y tenemos acá la inversión inicial. Tienes acá la reinversión, porque no todos los equipos te duran el mismo tiempo, ¿no? Que que los paneles solares. También tienes acá el venta por valor residual en caso de que queramos vender el activo. No estamos, como les dije, no estamos viendo contabilidad, entonces no nos metemos con impuestos. Esto es todo lo que vamos a usar para este análisis de flujo de caja simple. Acá puede haber una contradicción, porque estoy mencionando ingresos. Seguramente muchos piensan que la red me va a pagar, es decir, que voy a tener una factura positiva. Lastimosamente, en nuestro país, la reglamentación o la disposición actual no indica que el distribuidor nos paga. Es decir, que por más que yo ahorre el 100% de mi factura, siempre voy a pagar la tarifa plana.
En estos casos, el ingreso llega a ser igual al ahorro. ¿Por qué yo lo considero así? Justamente por lo que la teoría que mencionaba anteriormente, es el costo de oportunidad. Porque como de mi caja o de mi bolsillo ya no está saliendo una cantidad de dinero, se queda ahí y lo puedo usar para otros fines. Por eso en el flujo de caja se lo maneja como ingreso. Y eso se refleja desde el año uno. ¿Cómo calculo el mismo? Fácil. Mi tarifa por la generación. ¿Dónde está la generación? Acá está. Pero mi demanda, ¿no ve? Pero antes me estoy olvidando un cálculo importante, súper importante, antes de incluso calcular el ahorro. La demanda es de 2000, no es que me voy a ahorrar eso, me estaba olvidando lo siguiente, calcular la generación. Y hay una fórmula bastante sencilla que es igual, generación es igual a las horas sol pico por los 365 días del año, por la potencia a instalar, por la eficiencia. Esa es la formulita. Entonces tenemos todo, las horas sol pico son 5 por los 365 días del año, por la potencia instalar que es 2 kilovatios y por la eficiencia. Esto es la generación anual, kilovatio, hora, año. Y esto es día, entonces voy a ver cuánto representa esto en el año. 2000 por 365 kilovatio año. Quiere decir que el sistema de 200 kilovatios me está ahorrando el 41% de mi factura de luz. Este es el ahorro. ¿Ya? El 41%. Con este dato yo ya voy a calcular mi ahorro. Entonces no es más que multiplicar mi generación anual por la tarifa. Como no tengo un escenario de inflación, porque el caso me lo debería decir el ejercicio, no voy a suponer más cosas. Voy a hacer de cuenta que ese escenario se mantiene por los 25 años, ¿está bien? Voy a fijar esto por los 25 años. Es decir, que cada año yo me estoy ahorrando 299.300 bolivianos, cada año, hasta los 25. Costo de mantenimiento ya hemos calculado, aquí está, es 15.400. Igual lo voy a fijar por los 25 años. De la misma manera, no hay inflación en la mano de obra. Cuando hagamos estos análisis más a detalle, vamos a considerar todo ello, ya sobre todo al final del curso. La inversión inicial se pone en el año cero. ¿Cuánto es la inversión inicial? Es 1.540.000 bolivianos, ¿no ven? Esa es la inversión inicial. Reinversión. ¿Cuándo se lleva a cabo una reinversión? Cuando nosotros compramos un activo nuevamente. Normalmente el inversor tiene una vida útil entre 10, 15 a 20 años, dependiendo de la marca. La estructura debería durarte el mismo tiempo que los paneles solares. Los conductores también, si compras de buena calidad. En este caso no voy a suponer una reinversión, debería hacerlo. No tengo el dato del inversor de 200 kilowatts. Te lo voy a poner después, me voy a inventar un costo, pero por el momento no lo voy a poner, es decir, que no estamos reinvirtiendo nada, cero. Luego voy a cambiar ese escenario y voy a poner una reinversión en el inversor. Venta por valor residual igual cero, porque no estamos vendiendo ningún activo. Así que una vez teniendo todas mis variables de mi flujo de caja, yo voy a definir cuáles son los signos. Este es negativo porque es costo de mantenimiento, la inversión inicial igual es negativo, la reinversión es negativo y el valor residual es positivo porque si yo vendo un activo, va a sumar. Y de acá tenemos nuestro flujo de caja, simple, sin estado de resultados.
que es la suma de todas mis cuentas por los 25 años. Solo tenemos un año negativo. Perdón, no es la suma, es este menos este, menos este, menos este, más este. Eso es. Ahora se tiene que dar un negativo. Ahí está. Entonces, al ingreso que tenemos en nuestra caja cada año, le estamos restando simplemente el mantenimiento en este ejemplo. Lo primero que vamos a calcular aquí es el payback, en cuánto tiempo retorna nuestra inversión. Esto se hace gracias a un flujo acumulado, que no es más que sumar el flujo actual, más el flujo acumulado anterior. Y lo vamos a repetir por los 25 años. El momento que me salga negativo, positivo, quiere decir que ese año yo retorno mi inversión. Aquí me está saliendo el año 5 punto algo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver con más exactitud. Pero señores y señoras, esto es un error. Este cálculo es muy básico y es lo que ustedes no deben hacer. Tenemos que aumentar algo que se llama una tasa de descuento. La tasa de descuento, cuando haces un flujo de caja simple, no es más que la pérdida del dinero, perdón, la pérdida del valor del dinero en el tiempo. Eso es la tasa de descuento para flujos de caja simple. Cuando hacemos análisis financiero con flujo de caja, la tasa de descuento tiene un trasfondo mucho más interesante porque ya no manejamos tasa de descuento, nos enfocamos en una tasa de rendimiento, la tasa mínima de que espera el inversionista y a partir de ahí determinamos cuánto de remanente positivo tenemos con el BANES. El análisis es mucho más interesante, pero en flujos de caja simple es una tasa de descuento que me dice cuánto pierde el dinero de valor en el tiempo. No es lo mismo tener $100 ahora que $100 hace 30 años. Hace 30 años con $100 compraba más cosas. Y esta tasa de descuento se calcula de diferentes maneras o puedes sacarlos de referencias bibliográficas que en muchos casos está relacionado a la inflación. Hacen un promedio de los últimos años de la inflación y eso consideran que es su tasa de descuento. Solo por ahora voy a considerar un 5%. Es un ejemplo nada más. Y gracias a esto voy a calcular el BP, que es el valor presente de mis flujos futuros, que igual es una formulita, que es mi valor futuro, o sea, mi flujo futuro, dividido entre 1 más la tasa de descuento, que normalmente la llaman KOR, elevado al N, que es el año en el cual nosotros hacemos el estudio del flujo valor presente, perdón, del valor futuro. Y eso es desde el año 1, por tanto, nosotros dividimos esto entre 1 más la tasa, esta la voy a fijar para hacer mis cálculos en los siguientes años, entre el año que estamos haciendo el análisis. Lo vamos a repetir por los siguientes 25 años. Ahí está. Si yo pensaba que el año 1 me estaba generando, perdón, no es entre el flujo acumulado, disculpen, es el flujo de caja, no es el flujo acumulado. Lo voy a marcar con un colorcito para que no se confundan. Lo mismo esto, para que se diferencie que son los flujos de caja. Así que si yo pensaba que el año 1 estaba ingresando a mi caja 283.900 bolivianos, bueno, gracias a la pérdida del dinero en el tiempo, realmente solo me está entrando 270.380. Lo mismo que podemos analizar el último año, que solo ya es 83.836 bolivianos, mucho menos, ni siquiera la mitad de lo que nosotros pensábamos. Y con esto recién vamos a hacer nuestro flujo de caja acumulado, que esto es un BP acumulado. El del año 0 se mantiene, ese no cambia por nada, porque está en el año 0, ¿no? Porque todo elevado a la 0 es 1, entonces el valor futuro se mantiene igual. Hacemos el mismo ejercicio.
Y los que pensaban que se retornaba la inversión en el año 5 pues estaban muy equivocados. En realidad no es el año 5 es el año 6 cerca al año 7 de hecho. Porque miren, acá sigue negativo. Y lo voy a poner en números con decimales para que se pueda apreciar mejor. Ahí está. Pero donde voy a poner con puntos para que se aprecie mejor y sin decimales. Entonces tenemos negativo hasta el año 7. Esto es lo que deben considerar en su retorno de inversión, no este cálculo simple. Además, el valor presente me sirve para calcular el BPN, que es el valor presente neto, que no es más que la suma de todos mis flujos futuros. Todos mis flujos futuros. Pero se me ha chispoteado el mouse. Es igual a la suma. Ahí está. Mi BPN es de 4.001.000 bolivianos. ¿Para qué me sirve el BPN? Para calcular mi BAN, que ya es el valor actual neto, que el mismo Excel lo puede hacer. Es el BPN menos la inversión inicial. Quiere decir que este proyecto me está otorgando una ganancia, considerando la tasa de descuento, de 2.461.000 bolivianos. Es decir, que el proyecto está generando ganancias. Y con esto yo voy a calcular el ROI. ROI es igual entre el BAN dividido entre la inversión inicial. Mi ROI es de 2, quiere decir que por cada boliviano invertido estoy ganando 2. ¿Les parece un buen negocio o no les parece un buen negocio? Daniela Mendoza, ¿qué piensas? O Richard Salazar, ¿qué piensas? ¿Te parece un buen negocio o te parece un mal negocio? No, nadie dice nada. Hola, José Choque, hola, buenas noches. buenas noches. Lo del 2 disculpa, o sea, por cada boliviano que se invierte, o sea, se está ganando 2 pesos extra o sea, o sea, uno que invierte 200.000 estaría ganando 400.000, eso o 600.000. Eso no me queda claro. O sea. Esto tiene más decimales, creo. No, no, a ver si 1 puntos. Ya nos ha jugado mal los decimales. Gracias por hacerme dar cuenta. Está ganando extra. Eso es, está ganando extra. 2 era mucho. Eh, Está ganando en- extra, muy aparte de lo que he invertido. eh, mm, Aquí he graficado el valor presente con los años y acá podemos ver ilustrativamente en qué año recupera la inversión. Miren, es el año 7. Ah, no, creo que esto lo puedo cambiar el eje. A ver, para que podamos ver a más detalle. Ahí está. Año 6.5, ¿no? 6.5 a recuperar su inversión. Esto podría cambiar si tuviéramos otros escenarios y por eso yo siempre termino ese tipo de exposiciones yendo a la tarifa. Si mi tarifa fuera mayor, miren, 1.5, mi retorno de inversión sería en el año 4. Pero si fuera menor, no sé, de 0.5, una tarifa ya industrial, mi retorno de inversión sería el año 19, sí, 17, ¿no? Ahí ya no parece un buen negocio. Por eso la tarifa resulta que es la variable más importante
o por lo menos en un análisis de sensibilidad es la variable que mayor peso tiene, más incluso que la reinversión. Voy a volver a uno. Si yo estaría reinvirtiendo en un inversor, ¿no? Que me costaría, ¿no? Unos, en el año 15 unos 56.000 bolivianos, hay una reinversión, pero no cambia tanto, ¿no? No cambia tanto el escenario, ¿no? No es tan drástico, no es tan drástico. Entonces, la variable que más pesa es esta. Pero en todo caso, hemos podido calcular lo que queríamos, el retorno del payback y el ROI, que es el retorno sobre nuestra inversión, que es el dinero extra que estamos sacando por la inversión. Este ejemplo nos quiere decir, o bueno, el ejemplo que estamos abordando, a la conclusión que llegaríamos es que es rentable, muy, muy rentable, el cual yo podría recomendar la inversión, porque estamos hablando de menos de 7 años y en los 25 años, porque es a largo tiempo, está habiendo un retorno de 1,558 bolivianos por cada boliviano invertido. No es el tema del curso de esta clase, pero nosotros en el curso vamos a calcular el TIR, que esto es una herramienta mucho más poderosa para determinar el rendimiento de una inversión. Miren, me indica un TIR de 18%, quiere decir que el rendimiento anual es de 18. Hace rato les comentaba que un DPF es de cuánto, de 8, 7%, 6%. Este triplica inversión segura, bajo riesgo. Así que con estas variables tú puedes armar un pitch de presentación para los inversionistas y demostrar por qué el proyecto sería rentable. Claro, este es un caso. Yo he visto muchos escenarios donde no vale la pena. O sea, no siempre se va a inclinar a que el sistema fotovoltaico se deba instalar, porque hay muchos casos financieramente no es viable. ¿Alguna duda con respecto a lo que hemos avanzado? Yo tengo una duda, perdón. ¿Cómo has hecho el cálculo de los ingresos? Claro. Aquí está. He empezado, primero he calculado la generación según la potencia instalada. Mi potencia instalada es de 2000. Esto nos da el mismo caso, ¿no? El ejemplo. Perdón, 200 kilovatios. Y esta es la fórmula. Generación es igual a hora sol pico por 365 por potencia por la eficiencia. Esta es la fórmula básica. Los proyectistas tienen unos modelos para corrección, pero esto nos es muy útil para hacer una estimación. Entonces hemos multiplicado los 200 por las horas sol pico, que era 5, por el 82% por 365. Porque esta es la generación por un año, pues nos sale kilovatio hora año. Y esto lo hemos multiplicado por la tarifa, porque estamos hablando de 1 kilovatio hora por un boliviano el kilovatio hora. Kilovatio con kilovatio se va y tenemos boliviano. Y ahí hemos sacado el ingreso. Sí, lo que tú mencionabas, la generación es correcto, ¿no? Multiplicamos la potencia, las horas pico, multiplicas el rendimiento y los 365. Eso sale 29 millones de kilovatios hora año. 29 millones. ¿Estás seguro? Porque estamos hablando de 200 kilowatts. Esta es la potencia instalar, 200, no 2000. Ahí está los datos que hemos calculado. 200 por 365 por 5 por el 82%, o sería 0,82. Y debería darnos esto, ¿no? A ver, alguno de sus compañeros Cierto, sí, sí, docentes correcto, que correcto. corroboren. Está bien. ¿Está Sí, sí, bien? tienes razón. Sí, 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 está bien. El porcentaje era el problema. Gracias. Estaban multiplicando por 82. Ya.
Ya, entonces queda claro lo del ingreso. Y Sí, recalco, sí, no sí. hemos usado una tasa de inflación de la tarifa, tampoco una tasa de inflación de la mano de obra, tampoco hemos considerado una reinversión. Entonces, es un flujo de caja bastante simple y sencillo. El objetivo era determinar simplemente esto, ¿no? En cuánto retornamos la inversión y cuál era el ROI, es decir, cuánto dinero lo estamos sacando a la inversión hecha. Eso es lo que quería mostrarles esta clase. Ahora quiero que me den unos 5 minutitos para que pueda mostrarles nuestra propuesta u oferta académica que vamos a empezar el 18 de agosto, es decir, este día lunes, pero no más, no sin antes volver a consultarles o si a alguien todavía le queda alguna duda o tal vez algo que no ha entendido. Bueno, creo que ha quedado Buenas claro. noches. Sí, 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 te escucho. Tengo una consulta. Bueno, más que todo en la parte de software. Todo este análisis que tú has hecho, ¿se lo puede hacer también con el PVSYST? La ¿O es que verdad, no, o es que saca gráficos, digamos, algo más básicos el PVSYST, no una gráfica como la que tú has el hecho hoy PV sí te día? puede sacar esto. Este flujo de caja simple. Incluso le puedes meter la inflación, eh, puedes meter más tasas para que sea más realista. Sin embargo, el PBC no hace con estado de resultados, no te saca corazas fiscales, que eso porque en corazas fiscales le sacas 25% a la depreciación anual y 25% a la interés en caso de financiamiento, y eso no te lo saca el PBC. Eso tú puedes hacer tu plantilla de flujo de caja mucho más completo. Y eso es lo que justamente yo les voy a enseñar en este curso. Es Entonces, prácticamente la flujo de cajas que usan los bancos. este análisis que tú lo utilizas, lo haces para ofertar a un cliente, entonces. Sí, yo lo uso para convencer porque todo el mundo se asusta de la inversión. Mira, estamos hablando de 1.540.000 bolivianos. Es demasiado dinero. No cualquiera mete plata a un proyecto de esta índole. Entonces, financieramente le tienes que demostrar. Una Gracias. consultita. Sí, dígame. Muy interesante, ¿no? Lo que hace, pero en la práctica yo voy a tener dudas. Entonces, quisiera que nos puedes brindar todo este ejercicio y otros ejemplos más así para poder un poco más visualizar, para que podamos un poco retroalimentarnos, si te lo rogaría. Gracias. Claro, mira, te voy a mostrar un poquito de los casos que yo manejo. Esto para que puedan ver cuál es mi método de enseñanza. Miren, este es un caso que yo le llamo Tunari. Por ejemplo, acá es un poquito más largo, da más datos. Como es un curso de la evaluación de proyectos, no vamos a enfocarnos tanto en el cálculo. De hecho, muchos de los casos ya tienen calculado comidito ya. Entonces, acá ya nos dan diferentes nos dan un escenario con diferente información para que podamos hacer el análisis. Este caso Tunari es para analizar un sistema aislado con un generador a combustión y quién es el que tiene un band menor para definir cuál nos conviene. Este es uno. Este es otro que es de los piscicultores. ¿Dónde estás? De los piscicultores aquí. Este, por ejemplo, es uno de los casos más largos. Aquí hacemos un análisis más detallado de si queremos instalar un generador a combustión, si queremos simplemente conectarnos a la red, si queremos conectarnos a la red más un sistema fotovoltaico, si queremos un sistema aislado. O sea, analizamos 4 escenarios, ¿no? Y este, por ejemplo, es un poquito más realista. Luego hay otros casos, por ejemplo, este de acá, que es el Cabernet. Este es para leasing. Vamos a calcular, vamos a hacer flujo de caja para determinar si nos conviene o no un leasing, siempre y cuando una empresa está muy endeudada. Entonces, cuando hay empresas que tienen bastante endeudamiento y no pueden ni siquiera usar su propio capital, entonces hay métodos financieros o hay
como productos financieros que nos ayudan a implementar esta tecnología. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, hay bastantes casos para analizar. Sé que algunos de estos están inspirados en casos reales. Algunos son ficticios. Es imposible que tengamos un caso 100% real, porque la idea de un curso es aprender una metodología y aplicarlo en diferentes escenarios, porque si nos estuviéramos cerrando en un caso 100% real, a veces la metodología no siempre es la más certera. Pero por lo menos lo que yo he redactado trata de acercarse a la realidad. ¿Está bien? Eso es lo que yo les voy a presentar en el curso, pero como les dije, quiero que me den 5 minutitos para poder presentarles nuestra oferta. Les voy a compartir lo que queremos enseñarles. Es un curso de preparación y evaluación de proyectos con energía solar fotovoltaica, pero ojo, con enfoque financiero. Y creo que esta es la propuesta de valor y es lo que muy pocos les enseñan. Ya vamos a analizar que un sistema fotovoltaico conectado a la red es un activo de una empresa. Lo manejamos así. Y también vamos a aprender a hacer los dos flujos de caja, que es uno para domiciliario y el otro para empresa con contabilidad y estado de resultados. La modalidad es 100% virtual, son 7 sesiones. Todos los días pasamos de 8 de la noche a 10 de la noche, entre lunes a viernes, no se pasan clases sábado y domingo. Todas las clases se graban, vamos a pasar por esta plataforma Zoom. Luego les vamos a agregar una plataforma Moodle donde va a estar todo el material subido, ahí también van a subir sus tareas. Yo doy 2 tareas simplemente para que se evalúen, porque los casos los resolvemos en clase. La certificación va a estar firmada por el Colegio de Ingenieros Eléctricos, Electricistas y Electrónicos de Bolivia. Y bueno, yo soy su servidor, es la misma persona que les va a dictar este curso. Con respecto al temario, la primera clase está enfocada a la transición energética. Vamos a justificar la importancia, tanto en Bolivia y el mundo, de los sistemas fotovoltaicos en la transición energética, porque hay un trasfondo muy interesante que está muy relacionado a la descarbonización del sector energético hasta el 2050. Entonces, vamos a analizar esto, vamos a ver costos unitarios por kilovatio hora, que es el LCOE. Vamos a ver los costos unitarios por kilovatio instalado, vamos a hacer unas comparaciones. Luego iniciamos bueno, vamos a introducirnos a la preparación y evaluación de proyectos. Acá es donde vamos a enfatizarnos en los conceptos clave de inversión, estructura de capital, el PAN, el TIR, el ROI, el payback. Entonces, acá es donde aprendemos ello, juntamente acá con los conceptos básicos, ¿no? Luego tenemos una evaluación legal, que esto no es el fuerte de este curso, pero sí analizamos lo que representa la generación distribuida y cómo nosotros podemos aprovechar a favor este decreto supremo con el NIC Metering y podemos tener justamente estos beneficios que nos otorga el sistema fotovoltaico conectado a la red. Tenemos una evaluación técnica. Esto, ojo, son grabaciones. En el curso no vamos a hacer dimensionamiento, pero hay clases grabadas que ustedes la van a poder ver. Es como si fuera una clase extra, que la van a poder ver cuando quieran. Estudio de mercado es cuando determinamos cuánto es la demanda energética y la oferta energética y cómo inciden en este tipo de tecnologías. Los modelos de negocios, en este caso sería el compra y venta de energía, serían los modelos de negocios de tipo leasing, el tipo de financiamiento, que puede ser de mucho interés para aquellas empresas que quieren implementar este tipo de sistemas en sus empresas o en sus predios. Y por último tenemos la evaluación financiera. Y bueno, acá hay un pequeño error, este es el capítulo exclusivamente de evaluación financiera, donde ya hacemos el flujo de caja y hacemos todos esos análisis que hemos visto hoy, pero a más detalle. Y acá tenemos se podría decir la yapita, que es la evaluación ambiental, que esto lo va a dar otra persona, que va a ser la clase 7, y aquí van a hablar sobre financiamientos sostenibles, finanzas verdes, fondos verdes, bonos temáticos, bonos verdes. Y van a aprender a calcular la mitigación de huella de carbono, es decir, por cada kilovatio instalado, cuánto de CO2 estoy evitando o estoy mitigando a la atmósfera. Eso es lo que les voy a enseñar, es una metodología en función a un factor de emisión.
Como pueden ver, es un curso bastante completo que les va a ayudar a poder hacer unas presentaciones sólidas al momento de convencer a sus futuros clientes. Esa es nuestra propuesta. El costo del curso es de 300 bolivianos. Ya incluye las 7 sesiones, el material de plataforma y la certificación. No sé si hay alguna duda con respecto a este curso. ¿El análisis se lo va a hacer solo para sistemas conectados a red o tal vez hay la posibilidad de hacer algo de off-grid y bombeo? Se va a hacer de off-grid. Hace rato les mostré un caso que se llama Tunari. Ese es de off-grid, porque vamos a comparar el aislado con un generador a combustión. Y vamos a aprender a dos cosas: el análisis de ciclo de vida y el CAE, que son un análisis que le llaman anualidades. Es un método financiero interesante. Entonces, sí vemos aislados, hay una clase para eso. Pero lo demás recae en sistemas conectados a la red. La docente de la evaluación ambiental les va a enseñar también a calcular la huella de carbono para sistemas aislados. Dime, Orlando. Hola, buenas noches, Enrique. Saludos a todos. Sí, y yo creo que el método que utilizas está muy sencillo, pero el rigor, con el rigor necesario que presentas. Además, veo de que te puede hacer una comparación en una inversión, este, cuál de los, off-grid principalmente, cuál de los sistemas de generación es más conveniente desde el punto de vista económico-financiero. Me explico. Por un lado, puede ser un sistema fotovoltaico con baterías que te permitan un suministro mucho más continuo y versus, por decir, diésel, un generador diésel. Ahí ya tienes un coste de energía que va a influir decisivamente. No sé si también vas a ver un poco de eso, de hacer un modelo, perdón, de hacer comparación, en este caso de off-grid, que es creo que el que mejor se presta para poder decir, si yo quisiera colocar un generador para este sistema diésel versus un sistema fotovoltaico con baterías, puedo ver, digamos, el análisis económico financiero. No sé si lo ves así, Enrique. Sí, justamente estoy abriendo unas plantillas, no sé si se puede ver, donde hacemos ese análisis. Dame chance. Primero, este es el resultado al cual quiero que ustedes lleguen, o vamos a llegar en la clase. Este es un flujo de caja ya más completo, porque el que hemos hecho en esta clase es bastante básico. Es con estado de resultados. Miren, acá no solo estamos viendo los ingresos, costo de operación, costo de mantenimiento y costo de investigación, ya estamos analizando con depreciación, con intereses, porque vamos a ver el tema de financiamiento, Enrique, no se está viendo vamos tu a sacar Excel. la utilidad, ¿no? Y con ello recién vamos a hacer el flujo de caja o el flujo de efectivo. Y acá ustedes van a poder identificar lo que les mencionaba, las corazas fiscales, donde no solo vamos a ganar dinero por los ahorros, sino vamos a sacarle, como quien dice, algo más al fisco. A esto es lo que vamos a llegar. Vamos a hacer análisis de sensibilidad. Si nos da el tiempo, vamos a usar el Crystal Ball, pero el Crystal Ball es de paga, es lo malo. Si puedo conseguir uno craqueado, lo vamos a avanzar, está bien, pero no les prometo mucho, porque sí es de paga el Crystal Ball. Pero sí vamos a ver análisis de sensibilidad y es lo que quiero que lleguemos. Ahora, para responder aquí a su colega Orlando, hay una clase donde hacemos esa comparación. Aquí está. Esta es la comparación de un sistema de generador a combustión y un sistema de generador fotovoltaico Perdona, aislado No con se está baterías. viendo nada. perdona, tu pantalla no se está compartiendo, seguimos viendo el PDF. Ay, perdón, mil disculpas. Ahora sí, ahora sí se ve, ¿no ve? Sí, se ve. Ya, pues voy a volver a explicar lo siguiente. Este es para el generador fotovoltaico con baterías, porque aquí están las reinversiones. Para sistemas aislados es bastante simple el flujo de caja. Y lo comparamos con el generador a combustión. Como les dije, el análisis recae en un valor actual neto, nada más. Es bien sencillo esta metodología. Hacemos CAE también con esto, que es el análisis de anualidades. Ahora, lo otro que les quería mostrar es el resultado al cual nosotros, o yo quiero que lleguen. Este es. Aquí está. Esto es con estado de resultados.
Es mucho más completo y esto es lo que usan sobre todo en los bancos para hacer sus análisis, que en los software de simulación de sistemas fotovoltaicos no lo tienen. Esto no se lo va a sacar el software. Entonces es una herramienta poderosa y es lo que o lo que yo les voy a enseñar a utilizar o a armar su flujo de caja. Estimado Edwin, ¿tienes alguna duda? Sí, buenas noches, ingeniero. Le quería preguntar, el software PBSys y hace un cálculo financiero, ¿no? En este caso, en este curso, podremos ver cómo se hacen todos esos cálculos que ya lo hacen, ¿no? El software, y se quería preguntarle si hacen los mismos cálculos vamos a hacer y si vamos a ver más profundo o cómo nos puede ayudar a complementar con lo que hace el software. No vamos a usar software en este curso. Yo creo que si logro conseguir el Crystal Ball, ese sí. Pero bueno, como les mencionaba, el PVSys o el PVSol, ningún simulador de sistema fotovoltaico les va a sacar este análisis financiero porque ellos no saben eh, no saben calcular las cuotas fiscales. No, sus programas no están diseñados para manejar estados de resultados y al mismo tiempo flujo de efectivo. Lo que ellos hacen es solo ingresos, egresos. Eso es lo que manejan o es con lo que trabaja el modelamiento del software. Porque su objetivo no es como tal el análisis financiero, solo es un respaldo. No sé si es lo que esperabas, porque no vamos a hacer simulación con PVSys en este curso. Sí, no, o sea, yo voy a hacer aparte con el software, solo quería saber si este curso me va a ayudar, me va a complementar, ¿no? Esa parte de lo financiero y eso para poder defender mi proyecto. Efectivamente, te va a dar muchas herramientas para hacer un análisis financiero. Súper, Porque muchas gracias. aparte de enseñarles a hacer este flujo de caja, yo les voy a enseñar a analizar cada una de estas variables, porque por lo menos cuando hacen su proyecto de grado, van positivo, TIR mayor a la tasa de descuento, proyecto aprobado. Así les enseñan. Pero en realidad hay un análisis y un trasfondo detrás, pero un trasfondo mucho más interesante y un análisis más enriquecedor, incluso cuando nosotros lo vemos desde una perspectiva de financiera. Es mucho más amplia esta teoría, no es solo esas dos condicionantes que nos han enseñado en la universidad o al momento de hacer nuestro proyecto de grado. Eso más vamos a ver. Vamos a aprender a calcular el KD, el KE, el WAC, que es el costo por medio de capital, y con el WAC recién se hacen estos flujos de caja, no se hacen con la tasa de descuento. ¿Hay alguna otra duda con respecto al curso? Sí, una consultita, Enrique. Vale la pena hacer este curso y hubiera alguna fuente de financiamiento y para poder buscar con la carpetita por lo menos para conseguir algo. Aquí yo hablo del sector orudo, casi poco estos proyectos conocemos. El tema de financiamiento para serte honesto, recae mucho en la estructura de capital de una empresa. Si no tienes una estructura de capital en una empresa, muy difícil que te financien, porque este tipo de financiamientos es para capital de inversión y la única manera de sacar financiamiento para capital de inversión es que tengas activos registrados. Y eso están reflejados en el balance general. Y cuando tú tienes estos estados de resultados, perdón, este balance general, en donde se puede apreciar tu estructura de capital, recién las entidades financieras te analizan, te indican qué tanto te pueden prestar. Se pueden cubrir un 100% de este activo, un 50%, un 20%, pero todo parte de ahí. Y cualquier institución te puede prestar para este tipo de objetivos. Ahí va a depender la tasa, ¿no? Algunos bancos, como les mencionaba, el BDP, el Banco Económico, el Banco Sólido, ya tienen tasas preferenciales para este tipo de proyectos y justamente para que puedas financiarte con estas entidades tienes que armar lo que te dije, tienes que presentar tus estados financieros. Es la única forma, si no, nadie te va a financiar para este tipo de proyectos. O por lo menos actualmente así se está manejando en nuestro país, a menos que aparezca otra entidad y tenga otras cláusulas, ¿no?
Ok, gracias, señor Enrique. Las gracias es a ustedes por haberme escuchado, miren, casi 2 horas, es simplemente una clase modelo, que es más que todo para que me conozcan, sepan lo que quiero llegar o el objetivo que tengo con este curso y lo que quiero que aprendan, las competencias que estoy buscando que adquieran. Y si vamos a tener la oportunidad de vernos en clase, yo estoy predispuesto a trabajar con ustedes, claro, con mis límites, no digo que yo soy el gurú de estos temas. Mi carrera no es financiera, sí, sí tengo bastante base sólida bueno, que he adquirido en el MBA, pero lo bueno es que he estado combinando mi conocimiento de energía solar o con energías renovables con finanzas, que muy pocos hasta el momento lo hacen. Entonces, hasta donde pueda yo voy a resolverles todas las dudas, juntos vamos a analizar los casos, se van a dar cuenta que incluso ustedes me van a refutar a mí, porque esa es la idea. Yo no soy el experto en todo, seguramente aquí hay gente que sabe más que yo en o en algunos conceptos. Por tanto, va a ser un escenario muy bonito y voy a estar muy encantado de poder verlos, conocerlos un poco más ahí, interactuar con ustedes. Eso sería todo por el día de hoy. Nuevamente les agradezco por el tiempo prestado, tenerme la paciencia de esperarme este tiempo para explicarles o la oferta de este curso que tenemos con Ecobús. Y eso es todo. Yo me despido. Que tengan una excelente noche y también un excelente fin de semana, porque creo que ya mañana es viernes. Gracias, Enrique. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.